Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de lo que fue esa jornada de ayer, de los empates, en este caso de Portugal y República del Congo, también las victorias, en este caso de Colombia también, 3-1 sobre Uzbekistán. Eh, bueno, como digo, de todo un poco. También, bueno, mencionar que ahorita se está jugando el Canadá-Qatar 4-0. Bueno, ya recién habiendo entrado en la pausa de hidratación, y también recién de dolorosamente haber salido una entrada dura y un poco escalofriante con la entrada o con la salida, en este caso de Konaté, del jugador de Canadá. En ese Canadá 4, Qatar 0. Bueno, al final, como digo, Canadá viene de meter el cuarto gol. Eh, ya bueno, a punto de ver qué pasará en esa tercera jornada, en esa definición con Suiza. Y bueno, también, como digo, eh, ayer el equipo obviamente de Cristiano, en este caso de Portugal, que bueno, que habían metido ese primer gol con Rubén Neves. Y bueno, y después obviamente terminó recibiendo ese empate. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito también de ese partido que había pasado, que me interesó mucho, y el cual, bueno, eh, quería pues hablar un poquito de eso, que era ese Países Bajos, Japón, Países Bajos 2, eh, Japón 2, en el que, bueno, en el que el equipo de Países Bajos, con ese 4-2, con ese 4-1-2-3, había salido con Vermeulen en portería, Dumfries y Mickey Van de Ven en los laterales, Jan Heke y Van Dijk en los centrales, el pivote en este caso con Frankie de Jong, Gravenberch y T. Rangers en los contención también, arriba Somerville, Di Malen y Cody Gakpo, el de Liverpool. Y bueno, los de Japón en este caso con Suzuki en portería, Ito, Taniwei y Watanabe en la línea de centrales. Medio campo con Nakamura, Kamada, Sono y Deon. Y bueno, y arriba los atacantes con Maeda, Ueda y Takefusa Kubo, el internacional que juega con el equipo de la Real Sociedad. Bueno, un partido que, sobre todo ese del 2-2, que verdad que hace un par de días, o hace luego 2 días, pero bueno, quería hablar de ese partido de, como digo, Países Bajos-Japón, que, como digo, Países Bajos, o bueno, mejor dicho, ambos equipos mostraron un ritmo, si se quiere, con un juego ralentizado, lento, en construcción. Puede ser que Japón no con tantas individualidades conocidas, en este caso como Países Bajos, o no, sí, no con tanto talento en cuanto a arriba, pero sí lo compensaba mucho con la organización y la disciplina atrás, la disciplina y sobre todo cómo estaban ubicados defensivamente. Y bueno, o sea, se le hacía difícil a Países Bajos entrar, y por un momento también Japón, cuando tenía la pelota, no estaba interesado en que pasaran muchas cosas, sino en tocar la pelota, mover tranquilo, darle un poco a Países Bajos de su propia medicina, con la buena tenencia, posesión de balón, más allá de que Países Bajos estaba haciendo un poco más vertical. Después Japón, conforme fue recibiendo los goles, fue de alguna manera más reactivo, y bueno, o sea, la fue metiendo a Países Bajos en su campo. Pero bueno, como digo, una selección de Países Bajos y Japón que no dejó, si se quiere, un buen duelo. En el caso, bueno, de Países Bajos, o en este caso o sea, que de Países Bajos entrarían aquí Depay, Memphis Depay, Brockway, Krum, Mainers, y Timber, Juan Timber, que viene de ser campeón con el Arsenal. Obviamente Depay, Ake, el Manchester City. Eh, bueno, en el caso de Países Bajos entrarían tanto Subarai, Ito, Oyawa, Tomiyasu y Shoga, como para darle un poquito más y de hecho, precisamente le daría la razón en este caso
en cuanto a los goles, bueno, digo, en cuanto a las entradas desde el banquillo al técnico japonés, porque de ahí vendría como digo, el empate de Japón. Pero como digo, un duelo apasionante. Hablando un poquito el de Portugal y República del Congo, también me gustó mucho, sobre todo porque, bueno, Portugal, si bien es cierto, bueno, tenía en ciertas fases la posesión, pero no tenía profundidad en cuanto a esa última línea de paz en ese tercio, sobre todo en el último tercio de la cancha. Y bueno, República del Congo también con bueno, con la velocidad y también eh, con la tenencia también de algunos de sus futbolistas, pues también fue equiparando un poco las cosas. Portugal no tenía definición, en este caso con Cristiano, que tuvo como dos o tres ocasiones que pudieron haber sido gol. Analizando un poco la alineación de Portugal, bueno, me gustaría aquí la alineación de Portugal, en este caso con el equipo de Roberto Martínez, el español, en este caso con Costa en portería, laterales en este caso con Joao Cancelo y Méndez, repito, en portería Diego Costa, el del Porto, los laterales en este caso con Joao Cancelo, el, el que viene de ganar en este caso la liga con Barcelona, Nuno Méndez también con el PSG y campeón de Champions, Tomás Araujo con el Benfica y Renato Veiga del Villarreal, en esa línea de cuatro, los doble pivotes, los doble contención o de creación, en este caso con Joao Neves y Vitinha, el número 15 y el número 23, los dos campeones, bicampeones de Champions con el PSG y también campeón de la Ligue 1. Ah, bueno, y ya Canadá listo. Ya metió el quinto, despuntado. Y bueno, obviamente en el medio campo, en este caso con el recién jugador fichado por el Real Madrid, en este caso Bernardo Silva, en el lado, exacto, por el lado derecho, Ternans en el lado, eh, en el medio, y bueno, Pedro Neto, el jugador del Chelsea, por el lado izquierdo, y bueno, como punta y centro y jugador de referencia, centro, delantero de referencia como Cristiano Ronaldo, el jugador de la Las. Y bueno, República del Congo en este caso, bueno, en portería, eh, estoy viendo el gol de Canadá. Autogol de Qatar. Bueno, una fiesta lo que se está llevando el conjunto Canadá en Vancouver, en el estadio de Vancouver, pues ganando 5-0. No importa cómo sea, pero le están dando un baile y un repaso, en este caso a Qatar, que bueno, que lo único prácticamente que es durante todo el partido es estar en su propio campo. Pero bueno, volviendo un poco a ese Portugal, eh, República del Congo, bueno, con Masi en portería, Masuaki y Awan Bisaka, el jugador de la Premier en los laterales, Cuapada, Abandes y Membe en la línea de tres, que Membe junto con los otros dos también juegan en la liga francesa, Kayembe, Molusami y Mukao en la línea de medios, bueno, y arriba Visa y Bakambu. Bueno, también muchos de los jugadores también reconocidos de República del Congo, algunos también juegan, como digo, en Francia, Bisaka que juega en este caso en la Premier. Pero bueno, analizando un poco Bakambu también. Pero bueno, o sea, analizando un poco lo que fue este partido, el partido, bueno, o lo que deja este partido es que, bueno, Portugal junto con República del Congo, cada uno tienen uno. Y bueno, obviamente eh, todavía tendrán que jugar en esos próximos encuentros para. Y bueno, también analizar un poco también de lo que fue esa victoria de Inglaterra el día de ayer también con el equipo de Thomas Tuchel, también saliendo
con ese 4-2-3-1, en este caso con Pickford en portería. Laterales en este caso James O'Reilly. Los centrales en este caso con Stones y Konsa, que viene a ser campeón con la Europa League, con Emiliano El Dibu Martínez, también el técnico Unai Emery, los pivotes en este caso con Anderson y Rice, Declan Rice del Arsenal, arriba, bueno, los atacantes con Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon, en el Barcelona, Real Madrid y Arsenal respectivamente, y bueno, en punta con Harry Kane, en ese, como digo, 4-2-3-1, contra el equipo de Croacia, con portería con Livakovic, en los centrales Guardiol, Buscovic y Sutelo, Guardiol del City, Perisic, Susic y Modric, Inter de Milán, Atalanta y Real Madrid, perdón, y Milan, en este caso con Luka Modric, y bueno, Pasalic, Musa y Baturina, en ese 4, en ese 3, exacto, 4-3-3, bueno, como sea, estuvo apasionante también ese duelo, el de Inglaterra-Croacia, incluso llegando a estar empatados, o sea, la 2-2, pero bueno, obviamente después Inglaterra se termina llevando el duelo con los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford respectivamente, Real Madrid y Barcelona. Por cierto, Marcus Rashford que se confirmó de que volverá otra vez a la disciplina del Manchester United, gracias a que Barcelona supuestamente no ejercería la cláusula de compra de 30 millones. Pero bueno, hay un poquito en el análisis, por un encuentro por momentos vertiginoso, ese de Croacia-Inglaterra. Inglaterra a veces tomándole la pelota a Croacia, Croacia un poco más ralentizado, intentando darle un poquito más de lentitud y también de construcción al juego. Inglaterra un poco más reactivo, un poco más vertical y directo en cuanto al juego de directo, pero como bueno, al final se lo termina llevando Inglaterra. Colombia, en este caso con Uzbekistán, bueno, obviamente los goles en este caso de tanto de Daniel Muñoz, Lucho Díaz y bueno, total, no encuentro que terminó 3-1, o sea que por momentos Colombia estaba siendo dominante, pero no efectivo en cuanto al marcador, tanto así de que bueno, Uzbekistán pues termina empatando, pero bueno, al final le termina llegando ese gol. Hay otra jornada que también me gustaría hablar, que estuvo pareja, que fue hace un par de días también, con Costa de Marfil y Ecuador, un duelo también parejo, o sea, de poder a poder, en el que incluso Ecuador tuvo 2 palos, Costa de Marfil aún así fue el que se puso primero en el marcador, después lo terminaría ganando, pero digo, o sea, encuentro un equipo fácil, el encuentro es parejo, bueno, no sé si habíamos mencionado lo de Curazao y España, bueno, ese 0-0 y el electricista, portero en este caso de Curazao, como para todas las que tuvo contra España, España que generó, pero no concretó. Y bueno, nada, un poquito hablando de ciertos equipos. Eh, Obviamente, como digo, todavía estoy en Canadá, Qatar, 5 por de Canadá, Qatar 0. Parece que se viene otro. Y bueno, y está a punto de caer el sexto porque, bueno, ya terminó la acción. Bueno, al final es un Canadá que seguramente se quedará con el grupo, aunque es verdad que tiene que jugar contra Suiza. Y veremos cómo se da el partido. Pero bueno, hablando hablando un poquito de lo que ha sido estos partidos y bueno, mis sensaciones, impresiones. Más tarde, bueno, es verdad que se viene el México, es verdad que se viene México, Corea del Sur. Es un partido de que, bueno, ambos vienen de ganar contra sus rivales, en este caso Sudáfrica y República Checa. Sudáfrica, en este caso Sudáfrica, en este caso, que viene de perder nuevamente contra México, y República Checa, que viene de perder también contra Corea del Sur.
lo que es lo mismo, Corea de ganar la República Checa y México a Sudáfrica. Hoy se enfrentaron Sudáfrica y República Checa, que si no me equivoco, en esta segunda tanda de partidos que comenzó hoy de la fase de grupo, pues bueno, creo que eso lo llevó República Checa. Y bueno, y más tarde se viene en ese mismo grupo de México, Corea del Sur, un partido bonito, entretenido, que ni tanto México la va a tener tan fácil como, o tantas facilidades como pudo haberse visto en Sudáfrica. Y bueno, donde un buen equipo de Corea del Sur intentará mostrarse en Guadalajara, en el, bueno, donde se va a jugar obviamente con uno de los anfitriones. Y bueno, nada, hasta aquí mi análisis del partido y todo eso. Y bueno, nada, un saludo y bueno, ya accionaremos más tarde los otros partidos.